Hola amigos, lo primero que me gustaría contarles sobre por qué estoy haciendo este vídeo es porque vi este vídeo en YouTube hace algunos días. Estaba pensando en hacer un vídeo sobre Gandhi y la lucha por la libertad de la India. Entonces vi este vídeo accidentalmente. Puedo decir claramente que esta persona está difundiendo información falsa y sus puntos de vista sesgados sobre Gandhi, India y sus movimientos de independencia. Y si no me equivoco, esta persona, creo que su nombre real es Saniji, quien hizo este vídeo sobre por qué muchas personas en la India odian a Gandhi. Bueno amigos, estas son algunas de las razones por cuales le odian a Mahatma Gandhi en la India. Y el número de sus haters es muy grande, no es que solo unas personas le odian, no. Y hay dos cosas que me llaman la atención en este vídeo. Uno, este vídeo es medio coser, porque no está hablando de ningún hecho o cifra para probar sus puntos. Y muestra claramente su odio por Gandhi. Está bien, en mi opinión está bien, perfectamente bien. Tiene todo el derecho a odiar a Gandhi, pero cuando dice que mucha gente odia a Gandhi, al menos debería decir hechos y cifras reales. Y en segundo lugar, este tipo de vídeo se hacen con la intención de obtener más vistas debido a Gandhi y su reputación internacional. Y este vídeo tampoco es diferente. Este vídeo ha visto a más de 300.000 personas. Recuerde que es incluso para un vídeo sin datos ni cifras de alguien quien ni siquiera ha leído sobre la independencia de la India. Y analicemos las verdades de acuerdo con sus argumentos en este vídeo. Permítanme contarles mi exploración individual sobre Gandhi que comenzó a partir de este libro. Este es su autobiografía. Es una versión traducida del inglés a mi lengua maternal, Malayalam. Está disponible en los principales idiomas del mundo. Se llama Mis experimentos con la verdad. Creo que es gratis y disponible en internet. Si tú quieres, podrías descargarlo. Y un pequeño descargo de responsabilidad. En este vídeo no quiero presentar a Gandhi como a Mahatma o un gran alma. Entonces eliminamos el aura que lo rodea y veámoslo como un ser humano como nosotros. Aquí voy a discutir las declaraciones de Saniji y los hechos reales sobre los movimientos de libertad de la India. Entonces este podría ser un vídeo largo. Entonces la historia no es tu tema favorito, omita este vídeo. La mayoría de los hechos los he tomado de varios libros que leí. Y por ejemplo, India después de Gandhi, por el famoso historiador indio llamado Ramchandra Guha. Y muchos otros escritos de escritores indios famosos y también de muchos periódicos nacionales. Y las opiniones se basan en mis observaciones y análisis al vivir en mi propio país, la India. Entonces, veamos primero el video de Saniji. Entonces, el primer punto que hace sobre la partición de India y Pakistán. Vamos a escuchar. La primera razón por la cual le odian a Mahatma Gandhi en la India es partición de India. Si ustedes no saben, antes de la independencia de la India, India era un país enorme, o sea que no existía Pakistán ni Bangladesh. Cuando India obtuvo independencia, Mahatma Gandhi quería hacer primer ministro a Muhammad Ali Jinnah, quien era un musulmán. Pero como saben que en India la mayoría de las personas siguen el hinduismo, por eso ellos no querían que su primer ministro que sea un musulmán. Y aparte de esto, los musulmanes también querían su propio país. Por eso Mahatma Gandhi decidió que hay que hacer dos países, o sea, uno para los musulmanes y el otro para los hindúes, o sea que India quedará para los hindúes. Y vamos a crear otro país que se llamará Pakistán. Pero esta división o partición de los países tuvo consecuencias muy malas porque las personas, los hindúes que vivían en Pakistán, fueron matados. Cerca de 200 miles de hindúes fueron matados en Pakistán porque creían que ese país solo es para los musulmanes y ellos mataron a muchas personas. Por eso critican mucho a Mahatma Gandhi, porque él podía tomar otra decisión, o sea que hacer primer ministro a Nehru, quien era un hindú, porque la mayoría de las personas que viven en la India son hindúes. Si Mahatma Gandhi quería, podía evitar esa división, pero él no hizo nada al respecto. Así que el primer hallazgo de Saniji es que Gandhi quiere convertir a Muhammad Ali Jinnah el primer ministro de la India. Y también dice que la mayoría de los indios no quieren a Jinnah, que es musulmán, como primer ministro de la India. Y dice que Gandhi habría elegido a Jawaharlal Nehru, por lo que habría evitado las particiones.
Esta declaración es una completa tontería. Puedo decir que esta persona no sabe nada sobre nuestra lucha por la independencia y la partición de la India y Pakistán. Pero antes de entrar en la historia de la partición, veamos lo que dice en la última parte del vídeo. Eso es una broma. Pero Mahatma Gandhi escogió a Jawaharlal Nehru que sea primer ministro de India después de la independencia. Jawaharlal Nehru no merecía tanto como otros líderes en ese entonces. Jawaharlal Nehru era familiar de Mahatma Gandhi, por eso le escogió. Por eso los indios lo critican por nepotismo. Ok. Dice que Gandhi eligió Nehru como primer ministro porque era su pariente. Y eso es nepotismo. Eso es un absoluto error, porque Nehru y Gandhi no eran parientes. Lo primero, que discutimos más adelante. Pero mi pregunta para ti, Seniji, ¿cuál es su posición al respecto? Usted mismo dice ambas declaraciones. Entonces, ¿apoya a Nehru como el primer ministro de la India? Elegido por Gandhi, como dijiste, si Nehru era su favorito, ¿por qué Gandhi eligió a Muhammad Ali Jinnah como primer ministro? Eso demuestra que esta persona no tiene idea de la historia de la independencia de la India y la partición de la India y Pakistán. Y ves la siguiente declaración. Y los musulmanes quieren un país separado llamado Pakistán, por lo que Gandhi decidió separar India y Pakistán. Es algo como si Gandhi fuera la reina o el primer ministro de Gran Bretaña. Mi querido Seniji, por favor recuerde que durante la época de la partición, India no estaba libre del dominio británico. Mi querido amigo dice aquí que estos eventos están sucediendo justo después de la independencia. Y esa es la información incorrecta sobre nuestra historia. Aquí tienes que entender que la división India y Pakistán se inició en el año 1946, un año antes de la independencia de la India. Entonces, para comprenderlo en detalle, quiero que todos comprendan los antecedentes de la división India y Pakistán y quién es Muhammad Ali Jinnah, cuál fue su papel. Entonces, antes de eso, debes conocer la situación política en el país antes de la independencia de la India. Había dos partidos políticos prominentes en la India. El número uno, el Congreso Nacional Indio, que contribuyó a la mayor parte de la lucha por la libertad india y defendió una India unida. Y en el segundo lugar, la Liga Musulmana, que representa un país separado por los musulmanes desde el inicio. Y en tercer lugar, el Mahasabha Hindú y el RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, fueron organizaciones creadas para proteger los derechos de la comunidad hindú. Y la principal exigencia de RSS era hacer de la India una nación hindú. Estos fueron los partidos políticos y organizaciones prominentes presentes durante los días de la lucha por la libertad de la India. Y la historia comienza desde aquí. En el año 1857 se observa cómo tuvo lugar la primera revuelta contra la India británica y se llamó famoso Sepoy Mutiny, o en español motín de cipayos. Si te gusta ver la película históricas, puedes ver esta película llamada Mangal Pandey. Está basada en esta revuelta. Pero la revuelta tuvo un gran impacto. Los británicos se habían horrorizado durante la revuelta de 1857 al ver a hindúes y musulmanes luchando codo con codo contra el opresor extranjero. Entonces los británicos decidieron que esto nunca volverá a suceder. Con esa decisión hicieron dos cosas importantes en la India. Primero, después del evento de 1857, la corona de Britón tomó el control de las colonias indias de la Compañía de las Indias Orientales, que vino para comerciar y finalmente invadió la India. Significa oficialmente que la administración india fue transferida a la Compañía Británica de las Indias Orientales a la corona británica. Después de la transición del poder, los políticos británicos dieron la bienvenida al autogobierno india, pero muchos funcionarios británicos se opusieron a la idea de que India se hiciera autónoma.
porque afirmaron que las diferencias entre los países de Europa eran mucho menores que entre los países de la India. En India, la diversidad de razas, idiomas y religiones fue mucho mayor. Según ellos, lo primero y más esencial que hay que aprender sobre la India, que no existe y nunca hubo una India, o incluso ningún país de la India que posee idea de unidad física, política, social o religiosa como en Europa. Esto había llevado a la formación del famoso Congreso Nacional Indio en el año 1885. Como su nombre indica, este organismo trabajó para unir a los indios a través de las divisiones de cultura, territorio, religión y idioma. Sin embargo, debemos recordar que estos intentos no fueron del todo exitosos, porque las castas bajas y especialmente los musulmanes nunca estuvieron completamente convencidos de las afirmaciones del Congreso de ser un partido verdaderamente nacional. Así que los británicos lo encontraron como una oportunidad para dividir y gobernar a musulmanes y hindúes, porque temían que la unidad de los musulmanes y hindúes pudiera expulsarlos del subcontinente. Eso fue lo segundo que hicieron y tuvo consecuencias de gran alcance. Así que por ellos encontraron un método fácil para gobernar a la masa de hindúes y musulmanes, porque su unidad sería una clara amenaza para sus colonias. Y si miramos la historia, los británicos aplicaron con éxito esta técnica en la India y en muchos otros países del mundo. Y en el año 1906, los musulmanes fundaron la Liga Musulmana en la India británica. Desde sus inicios exigieron energéticamente el establecimiento de un país musulmán separado llamado Pakistán. Así que lo primero que hicieron los británicos fue polarizar a hindúes y musulmanes. Y como primer paso, los británicos crearon electorados comunales separados, de modo que los votantes musulmanes pudieran votar por candidatos musulmanes para escaños musulmanes. Se le conoce como reforma de Minto-Morley. Con esto, los británicos esperaban aislar a los musulmanes del movimiento nacionalista, tratándolos aparte del resto de la nación. Les dijeron a los musulmanes que sus intereses están separados de los de otros indios. Técnicamente se sembraron las semillas de la división para evitar un movimiento nacionalista unificado que pudiera derrocar a los británicos. Pero el Congreso Nacional de la India, en su sesión de 1909, acogió con satisfacción la reforma, pero se opuso firmemente a las reformas que creaban electorados separados sobre la base de la religión. Entendiendo el favoritismo británico y la necesidad de unir a los hindúes de la India, fue en el año 1915 que se formó una organización llamada Hindu Mahasabha. Se formó una organización para proteger los derechos de la comunidad hindú y más tarde, en el año 1920, nació el Partido Nacionalista Hindú llamado Rashtriya Swayamsevak Sangh, popularmente conocido como RSS, que exige una nación hindú para los hindúes. Entonces, debes entender que India se está polarizando lentamente según el deseo de los británicos. Y a partir de ahí, los británicos comenzaron la política de dividir y gobernar más notoria de la India. Hicieron todos sus esfuerzos para polarizar a hindúes y musulmanes en la India. Fue durante estos días que Muhammad Ali Jinnah inició su carrera política. Fue en el año 1904. Se unió como miembro del Congreso Nacional Indio, favoreciendo la unidad hindú-musulmán para lograr el autogobierno. Durante esos días, Jinnah, él mismo se había opuesto a la idea de una nación musulmana separada y siempre se negó a unirse a la Liga Musulmana, incluso debido a la fuerte presión de la comunidad musulmana. Sin embargo, en el año 1913 se incorporó a la Liga Musulmana, aunque sigue siendo miembro del Congreso. Pero para él, la pertenencia a la Liga Musulmana tenía una segunda prioridad frente a la gran causa nacional de una India independiente. De hecho, Jinnah trabajó unir al Congreso y la Liga,
Y aquí viene un evento importante en la India. Las elecciones provinciales se llevaron a cabo en India británica en el invierno del 1936 y 1937, según lo ordenado por la ley del gobierno de la India de 1935. La ley tenía como objetivo preparar a los indios para un gobierno responsable. Como resultado de las elecciones celebradas en virtud de esta ley, el Congreso Nacional Indio formó un gobierno en 6 de las 8 provincias. Pero lo que afectó negativamente que durante el gobierno del Congreso del 1937 y hasta 1939, la confianza de los musulmanes en el Congreso Nacional de la India se deterioró en gran medida. Eso generó sospechas en la mayoría de los musulmanes. Hasta 1937, la Liga Musulmana había sido una organización de élite musulmanes indios. La dirección de la Liga Musulmana comenzó entonces una movilización masiva y luego se convirtió en un partido popular entre las masas musulmanas en la década de 1940. Bajo el liderazgo de Jinnah, su membresía aumentó a más de 2 millones y se volvió más religiosa e incluso separatista en su perspectiva. Y el llamado de Pakistán fue hecho formalmente por primera vez por la Liga Musulmana en marzo de 1940. Pero la Segunda Guerra Mundial había mantenido en suspenso la cuestión de Pakistán y también la independencia de la India. A principios de 1946 se celebraron elecciones a las distintas asambleas provinciales. Como dijo Jinnah en un discurso de campaña política, él dijo así: las elecciones son el principio del fin. Si los musulmanes deciden presentarse por Pakistán en las próximas elecciones, la mitad de la batalla estaría ganada. Si fallamos en la primera fase de nuestra guerra, habremos terminados. Y en toda la India, en una provincia tras otra, el Congreso lo hizo muy bien en la categoría general, pero los escaños musulmanes fueron barridos por la Liga, luchando por el único tema de un Estado separado para los musulmanes. Y a partir de ahí comenzaron las importantes negociaciones por la libertad de la India y la famosa misión del gabinete. Un grupo de representantes del gobierno británico de gran influencia llegó a Nueva Delhi el 24 de marzo de 1946, enviados por el gobierno británico, negociar entre el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana. Al llegar al subcontinente, la misión encontró a ambas partes, el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana, más reacios que nunca a llegar a un acuerdo. Los dos partidos habían obtenido buenos resultados en las elecciones y emergieron como los dos partidos principales en el subcontinente. Muhammad Ali Jinnah regateó duro, sabiendo ahora que tenía el sentimiento popular musulmán detrás de él. A fines de junio de 1946, estaba claro que no se podía llegar a un acuerdo. Los líderes de la Liga Musulmana se reunieron el 29 de julio y afirmaron que ha llegado el momento de que la nación musulmana recurra a la acción directa para lograr Pakistán. Fue el 16 de agosto de 1946 que Jinnah llamó Día de la Acción Directa. Eso es muy importante. También conocido como los asesinatos de Kolkata de 1946. Fue un día de protestas nacionales por parte de la comunidad musulmana india anunciado por Jinnah. Al pedir el Día de Acción Directa, Muhammad Ali Jinnah, líder de la Liga Musulmana, dijo que quería una India dividida o una India destruida. En un contexto de tensión comunitaria, la protesta provocó disturbios masivos en Kolkata. Más de 4.000 personas perdieron la vida y 100.000 residentes quedaron sin hogar en Kolkata en 62 horas. Esta violencia provocó más disturbios religiosos en las regiones circundantes de Noakhali, Bihar, Uttar Pradesh, Punjab y las provincias de las fronteras noreste. Estos eventos sembraron las semillas para la eventual partición de la India. En abril de 1947,
Gandhi hizo un último esfuerzo por salvar la unidad al pedirle a Jinnah que encabezara el primer gobierno de la India libre. Pero Jinnah no lo aceptó en ningún caso. Y esto es lo que nuestro Sanniji está diciendo. Gandhi quería que Jinnah fuera la primera ministra. Ha sido la última opción que ha dado para evitar este horrendo suceso. Gandhi recurrió a áreas devastadas por disturbios, arriesgando su propia vida en un llamado a la paz y ayuno, en un intento por poner fin al derramamiento de sangre. A partir de aquí comienza una de las mayores masacres humanas ocurridas en la historia del mundo. Muchos historiadores dicen que hay más de 100.000 de personas que perdieron la vida. Incluso esa fue la caravana humana más grande que la historia humana haya visto. Y el segundo evento más grande del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, donde una gran cantidad de personas perdieron la vida. Los musulmanes huyeron a Pakistán y los hindúes y sikhs dirigieron a la dirección opuesta. Un gran número de musulmanes perdieron la vida en comparación con los hindúes y los sikhs. Puede buscarlo y verlo en internet. Pero para el Sanniji es al reverse. Yo creo que la historia de la partición debe discutirse con mucho más detalle. Podemos ver cómo los británicos escaparon de esta situación, acelerando la retirada de tropas del subcontinente un año antes de la fecha acordada de independencia india. Fue solo para protegerse a sí mismos y a sus ciudadanos. Se levaron las manos del lío que crearon con su propia política de divide y vencerás. Aquí es lo más importante cosa tenemos que notar. Después de la división de la India y Pakistán, el propio Gandhi hizo una declaración diciendo que todos los hindúes musulmanes y otras minorías en la India tendrán los mismos derechos en la India. Sin embargo, era un hindú practicante. Esa era su ideología. Y eso lo lleva a la muerte a manos de una extremista hindú, que le disparó en el pecho desnudo, que no tenía guardias ni hombres armados a su alrededor, a diferencia de otros líderes. Y mire su otra acusación sobre el nepotismo. Pero Mahatma Gandhi escogió a Jawaharlal Nehru que sea primer ministro de India después de la independencia. Jawaharlal Nehru no merecía tanto como otros líderes en ese entonces. Jawaharlal Nehru era familiar de Mahatma Gandhi, por eso le escogió. Por eso los indios lo critican por nepotismo. Aquí dice que Nehru era pariente de Gandhi y tenía que nombrarlo primer ministro. La familia de Nehru pertenece al estado del norte llamado Kashmir, de una familia pandita, y su nombre completo es Pandit Jawaharlal Nehru. Y Gandhi del actual estado del Gujarat, que está ubicado en el estado noreste de la India. Y no hay ningún historiador escrito sobre su relación. Esa es la invención de Sanniji. Y lo que confunde a la gente como Sanniji es el nombre de Gandhi, que lleva a los descendientes de Nehru. Es como Indira Priyadarshini Nehru, hija de Jawaharlal Nehru, se casó con Firoz Gandhi. Fue una luchador por la libertad india, política y periodista. En 1942 adoptó su apellido, hija de Nehru. Y ese se convirtió en su apellido. Y hoy se puede ver que los líderes del Congreso llamado Rahul Gandhi y Sonia Gandhi, probablemente ustedes saben más sobre Sonia Gandhi, ¿no? Tiene el mismo apellido. Tal vez piense Sanniji porque son parientes de Gandhi. Eso es una broma, Sanniji. Y llegando a su próxima acusación. Que él destruyó la carrera política de Sardar Vallabhbhai Patel y Netaji Subhash Chandra Bose, quienes eran los líderes muy buenos y eran muchos más capaces de ser primer ministro, pero Mahatma Gandhi escogió a Jawaharlal Nehru que sea primer ministro. ¿Por qué Gandhi no seleccionó a Sardar Vallabhbhai Patel y Netaji Subhash Chandra Bose? Sardar Patel fue una gran líder en el Congreso Nacional Indio. Y trabajó principalmente para fortalecer el partido del Congreso, pero Gandhi tenía una visión diferente sobre el liderazgo y el futuro de la India. En primer lugar, Sardar Patel tenía 62 años cuando la India estaba logrando la independencia, y Gandhi tenía la visión de tener un líder joven y dinámico que pudiera trabajar durante largo periodo para unir a la India.
y ese era el señor Nehru, que tenía 50 y tantos años, y además era un líder muy aceptable en toda la India, en todas las religiones. Pude ver que Sardar Patel murió en el año 1950, solo 3 años después de la independencia. Y además se desempeñó como viceprimer ministro de la India hasta su muerte. Era simplemente la visión de Gandhi de tener un primer ministro estable y más aceptable. Y la otra acusación sobre Netaji Subhash Chandra Bose. Fue uno de los líderes destacados en el Congreso Nacional de la India durante la época de Gandhi, incluso se convirtió en el presidente del partido del Congreso. Pero la idea de Netaji de lograr la libertad solo se pensó como una revolución armada. Cree que solo a través de la revolución armada la India puede lograr la independencia. Y era completamente diferente a la vista de Gandhi. Y Gandhi nunca creyó que India pudiera alcanzar la libertad luchando contra el poderoso ejército británico. Creía que solo la unidad de las personas pertenecientes a diversas culturas, castas, religiones e idiomas pueden realizar la libertad de la India. Pero no solo Gandhi, incluso la mayoría de las gentes del mundo no podría estar de acuerdo con lo que hizo Netaji Subhash Chandra Bose para luchar contra los británicos, sino que apoyó a la Alemania nazi y Hitler y luchó contra británico apoyando a Hitler. Entonces no podemos decir que Gandhi arruinó la carrera política de Netaji. Fueron dos ideologías diferentes. Y podría imaginarse si la India logrará la libertad bajo el liderazgo de Netaji con el apoyo de la Alemania nazi, ¿cómo hubiera sido nuestra situación? Tienes que entender la democracia que disfrutamos hoy, que incluso incluye tu derecho a hacer un video como este. Eso bien, aunque estás sentado en un país diferente. Eso es parte de la visión de Gandhi. Y hay que entender una cosa más importante. Antes de la independencia, muchos funcionarios británicos se opusieron a la opinión de Gandhi de la que India se convierte en una democracia. Principalmente porque no tenían ninguna confianza en una India unida. Además, en un país con una alta tasa de analfabetismo, no era un método viable. El Congreso Nacional Indio tenía todo el poder para hacer un solo partido para gobernar la India. Pero al contrario, lo que Gandhi hizo después de la independencia fue despedir al Congreso diciendo que ya cumplía su propósito. Y lo que veamos, el actual partido del Congreso se forma más tarde, después de la independencia. Y mire cuáles son las contrapartes de Gandhi en otros países durante el mismo tiempo. Por ejemplo, Mao Zedong, colgado en China, su partido tomó el poder y Stalin gobernaba Rusia bajo una dictadura. Pero por otro lado, lo que sucedió en India es algo muy interesante para que recordar. India se convirtió en una democracia multipartidista, con 8 partidos nacionales, 50 partidos estatales de personas que hablan diferentes idiomas y mucho más partidos no reconocidos. Y eso incluso reconoció el regionalismo y la diversidad de idiomas. Estos son elementos que aún unen a la India como una gran nación. Ahora vamos a ver el video de Swamiji y los otros controvertidos sobre Gandhi. La tercera razón por cual le odian a Mahatma Gandhi también es que es su experimento con las mujeres. Él quería experimentar si él podía aguantar sus ganas de tener relaciones, pues, ¿no? Por eso dicen que él dormía desnudo con sus nietas, sobrinas, adolescentes. Ella también todo desnudas, así dormían en la cama. Él quería experimentar si él ha tenido ese control, pues, ¿no?, en sus deseos sexuales. Pero los indios no lo veían nada agradable y hasta ahora le critican por eso. Y muchos creen que tal vez pasaron otras cosas también, o que él sí les violó o tuvo relaciones con ella. Pues nadie sabe, pues. Así dicen las personas. Y para informarles también que él había dejado a su mujer, o sea que él no tenía relaciones con ella, porque él quería vivir sin sexo, pues, ¿no? Este es el tema más controvertido sobre los experimentos de Brahmacharya o el celibato de Gandhi. Por lo primero me gustaría decirles que tengo una opinión confusa sobre este tema. En primer lugar, no estoy de acuerdo con lo que hizo Gandhi, aunque no fue con ninguna mala intención.
que estaba experimentando acostándose desnudo con mujeres en sus ashram y demostrando su control mental. Mi punto es que está bien que no se hayan reportado relaciones sexuales ni ningún tipo de violencia sexual. Sin embargo, estaba pensando en la situación mental de aquellas mujeres que tuvieron que pasar por eso. Pero por el contrario, en el mundo actual de violencia sexual cometida por muchos sacerdotes que se declaran célibes son más comunes. Pero Gandhi no cometió ningún delito sexual con ninguna mujer e incluso demostró que es posible controlarlo. Entonces, entonces es algo complejo para mí pensar desde el lado de las mujeres que tuvieron que participar en él. En mi opinión no habría sucedido. Esa era la altura de la honestidad y los principios que uno debería defender o tratar de demostrar a los demás. Creo que esa es la mayor debilidad de Gandhi. En muchas ocasiones se limitó a sí mismo o trata de probarse a sí mismo en lugar de pensar que él representa un grupo más grande de personas. Y para ese gran grupo estos actos pueden no ser aceptables. Entonces creo que la actitud de Gandhi no fue aceptable para representar un grupo diverso de personas como en la India. Y muchos argumentan que esa es la otra razón por la que la mayoría de los musulmanes no confiaba en Gandhi debido a sus creencias personales y forma de vivir como un santo hindú. Incluso hoy en día, esta es una área que muchos de sus oponentes usan como arma para atacarlo. Entonces se habría evitado. Esa es mi opinión. Ahora vamos a ver de nuevo Seniji. La cuarta razón de odiarle también es que él estaba en favor del sistema de castas en la India. Dr. Bhimrao Ambedkar también es una persona muy importante en la India. Es la persona que era Dalit, o sea, intocable. Entonces Dr. Bhimrao Ambedkar quería sacar a las personas que eran de castas bajas, quería luchar por sus derechos, por su igualdad. Pero Mahatma Gandhi dijo que no, ese sistema de casta es de hinduismo, es de cultura, así que no hay que hacer nada. Relación de Gandhi con Bhimrao Ambedkar. Bhimrao Ambedkar es una gran figura intelectual, luchado por la libertad, que escribió la Constitución de la India. Además es famoso por sus trabajos para mejorar la vida de los intocables y atrasados en la India. Él mismo proviene de una casta atrasada y enfrentó muchas de esas discriminaciones durante su vida. Es el hombre detrás de la creación de la Constitución de la India, eso es lo que he dicho. Y Gandhi, que era de una familia de una casta superior, es un firme creyente en el Dharma hindú. No reconoció la importancia de la aniquilación de castas en su primer año. Sí, eso es correcto. Sin embargo, pero la cosa más importante, sin embargo, si notamos sus actividades a partir de 1920, con la gran influencia de ese mismo Ambedkar, el mismo cambio de opinión y trabajo intensamente por los derechos de los atrasados. Esa era la calidad de Gandhi, cambiarse a sí mismo y aceptar y aprender nuevas ideas de los demás. Y en 1931 su apoyo a Guruvayur Satyagraha fue un esfuerzo para permitir la entrada de intocables al templo de Guruvayur. Mahatma Gandhi lo aclamó como el milagro de los tiempos modernos. Y él mismo participó en el famoso Vaikam Satyagraha, que tuvo lugar en el 1924 y de 1925. Fue una satyagraha o una protesta social en la antigua Travancore, ahora parte del estado de Kerala. Fue una protesta contra la intocabilidad y la discriminación de casta en la sociedad hindú. Pude ver las fotos de Gandhi participando en la protesta y además se le permitió vivir en su ashram una familia intocable para simbolizar su protesta contra la intocabilidad.
Pero Saniji no sabe todas estas cosas. Y Saniji, por favor, lea nuestra historia. Eso es una solicitud amigable. Y Gandhi se opuso a Ambedkar al dar un electorado separado para los intocables. Básicamente era la diferencia entre las dos ideológicas, porque la opinión de Gandhi era que los intocables también son hindúes. Y son los hindúes del casta superior los que necesitan cambiar de opinión y aceptar a los intocables. Entonces solo se mejorará su vida. Ok, ahora vamos a ver cuál es la otra acusación de Saniji. La sexta razón por la cual le odian también es que le dicen egoísta, porque cuando su esposa estaba enferma, él no le dejó tomar pastillas que fueron hechas en países occidentales. Por eso su esposa murió, pero cuando él estaba mal, él sí tomó esas pastillas, que le hace bien egoísta, porque él decía que hay que rechazar todo lo que viene de Inglaterra, de Reino Unido, solo hay que consumir las cosas que están en nuestro país. Y cuando su esposa se enfermó, no le dejó tomar esas pastillas, pero en su caso él sí tomó esas pastillas. Eso le hace muy egoísta, y su esposa, que podía vivir más y que podía sanar, no pudo por arrogancia de Mahatma Gandhi. Aquí Gandhi una egoísta. Bueno, veamos cuál es la verdadera historia detrás de esto. Puedo decir que este es un argumento bastante inmaduro. Y Saniji nos dice qué pasó exactamente allí. Mires, Kasturba Mohandas Gandhi fue un activista político indio. Se casó con Gandhi en el 1883. En asociación con su esposo e hijo en el movimiento de independencia de la India, en la India gobernada por los británicos. Kasturba estuvo encarcelada en el palacio de Aga Khan con su esposo durante los últimos años de su vida. Ella ya tenía 64 años. Su salud había sido frágil durante muchos años y murió en el mismo palacio de Aga Khan en el 22 de febrero de 1944, después de sufrir numerosos ataques cardíacos. Y para salvarle la vida, su médico le sugirió inyectar penicilina. Y ahora tenemos que ver. Y la penicilina se utilizó por primera vez solo en el año 1942. Fue en el junio de 1942. Y hasta el año 1945, este medicamento no estuvo disponible para el público en general. Y Gandhi no estaba listo para experimentar con una nueva medicina en su esposa. Ya está enferma. Y como informa el famoso periódico hindú, la decisión de inyectar el nuevo medicamento fue inicialmente objetada por Gandhi. Esto es correcto. Sin embargo, lo dejó a los deseos de Kasturba. Cuando se le pregunta, Kasturba se le niega a que le inyecta. Ahora viene a Saniji. El argumento es el siguiente. Fue algún tiempo después de la muerte de Kasturba. Gandhi desarrolló los síntomas de malaria y se trató con quinina. Y podemos ver que la quinina ya es un medicamento establecido y se considera un medicamento eficaz para el tratamiento de la malaria. Fue descubierto en el año 1820 y se usó ampliamente para tratar la malaria. Entonces, ¿qué error cometió aquí? No me entiendo. Y ahora tenemos que verlo. ¿Cuántos de nosotros estamos en pánico por tomar la vacuna de corona ahora? Por eso es más común que las personas experimenten con nuevos medicamentos. Así que es una declaración manipulada a personas que tenían diferentes opiniones políticas sobre Gandhi. Y vamos a ver la siguiente acusación de Saniji. Él podía evitar muerte de Bhagat Singh. Él también jugó un papel muy importante en independencia de la India. Él era un chico joven y los jóvenes si odian a Mahatma Gandhi es por eso, porque hay muchos que siguen a Bhagat Singh, que era joven y creía que sí hay que tener una revolución para obtener la independencia. Por eso él hizo algunas explosiones o así tiró bombas en asambleas de británicos, pero su motivo no era matar a las personas, sino solo asustar a los británicos, para que los británicos sepan que los indios ahora no se van a quedar callados, no van a aguantar más sus torturas.
ellos tenían que dejar India, pero los británicos le declararon terrorista a Bhagat Singh y ellos querían matarlo porque ellos sabían que si él empieza esa revolución, todo el país va a estar contra de nuestro gobierno y nos van a votar. Por eso ellos querían ahorcarlo. Mahatma Gandhi podía salvarlo porque él estaba en posición de salvarlo, pero él no hizo nada, él dejó que le ahorque. Y sobre Gandhi y Bhagat Singh, según mi opinión, eso es muy importante. Bhagat Singh fue un revolucionario indio, además de un joven intelectual atraído por las ideas del socialismo y comunismo. Líderes como Lenin y Trotsky fueron lo que más influyeron en sus pensamientos. Y escuchamos cuál es la versión de Saniji de la muerte de Bhagat Singh. Según el conocimiento de Saniji, Bhagat Singh fue colgado simplemente lanzando bomba, pero el hecho real es que mató por error un oficial de policía británico en un comploto para asesinar a los asesinos del famoso líder revolucionario indio, se llama Lala Lajpat Rai, un influyente escritor y política india. Una cosa verdad es que, según dijo Saniji en el vídeo, Bhagat Singh es muy popular. Sí, es muy popular. Y todavía los jóvenes indios lo admiran, y yo también. Y todavía podemos ver que hay pegatinas y fotografías de Bhagat Singh en vehículos y casas en toda la India. Bhagat Singh es un ícono, todavía es admirado por su inmenso coraje y la resistencia que mostró contra los británicos. Se han hecho muchas películas sobre él en la India, pero sobre todo Bhagat Singh necesita ser considerado por sus sentidos superiores de capacidades intelectuales. Hay un libro famoso escrito por Bhagat Singh llamado ¿Por qué soy un ateo? Tienes que entender que este libro muestra su sentido superior de pensamientos. Escribió este libro mientras esperaba una sentencia de muerte en la cárcel. Creo que solo un par de días antes. Mientras tenías los brazos esposados, se puede ver en esta fotografía. Solía escribir incluso frente a la muerte o mientras esperaba la muerte. A partir de ahí podemos entender que su mente estaba libre. Recuerde que solo tenía 23 años. Es un libro de lectura obligada para al menos todos los indios, en mi opinión. Si admiras Bhagat Singh, no odiarías a las personas por motivos de religión. Este libro también está disponible en la forma gratuita en internet. Y habla principalmente sobre su creencia su creencia que ser un ateo y sus puntos de vista sobre la lucha por la libertad. Cómo le influyeron las ideas de Lenin y Trotsky, etc. Pero al contrario, la mayoría de las personas como Saniji no tiene ni idea de estos hechos. Y es cierto que Gandhi no aceptó la violencia que hizo y no estaba dispuesto a hablar por él. Sin embargo, hay que ver cuál es la petición de misericordia que Bhagat Singh les escribió a los británicos. Su único o último deseo era disparar de frente para ejecutarlo y expresó su objeción a colgarlo con la cabeza cubierta. Pero sus dos deseos no se cumplieron. Estaba decidido a morir por el país. Y quizás no haya nadie en la India a esa temprana edad de 23 años no habría mostrado tanta coraje o capacidad intelectual como Bhagat Singh. Y dijo que mientras venía el policía a colgarlo, él estaba leyendo un libro de Lenin. Y eso llegando a parte de lo que hizo Gandhi. Sí, Gandhi habló en ese momento con el virrey Lord Irwin. Gandhi pidió posponer la ejecución, ya que la conmutación en ese momento no es posible y el aplazamiento sería una solicitud inocente que tenía mayores posibilidades de ser aceptada. El caso es que después de la Primera Guerra Mundial los británicos gobernaron la India con la legislatura en pleno. Bhagat Singh cometió un delito grave según la ley británica. Otra cosa es que incluso el virrey Irwin tiene presión de los funcionarios británicos del Punjab que lo amenazaron con una renuncia masiva si Bhagat Singh se salva. Por lo que el aplazamiento de la pena de muerte era la única opción posible.
Y tengo una humilde petición a Saniji, de que si eres un indio, debes tener al menos alguna información básica sobre nuestra lucha por la libertad. Por favor, investigue un poco, querido amigo, antes de hacer este tipo de vídeos, o al menos leer algunos libros auténticos. Y debido a mi curiosidad por saber cómo hizo otros vídeos, y vi este vídeo que hizo sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y curiosamente está usando las palabras del mismo Gandhi, sobre quien dijo que no es bueno y que ama a los musulmanes, pero aquí usando sus propias palabras para defender su posición. Conflicto, como dijo Mahatma Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. No hay camino para la paz, sino la paz es el camino. Así que esperamos que entiendan las personas que están viviendo ahí, que entiendan los políticos que los inocentes mueren. Hay muchos niños también. Mi querido amigo, no estoy diciendo que esté mal que tengas una mala opinión sobre Gandhi o que diga que a muchos indios no les gusta Gandhi. Si lo dice, tiene la responsabilidad moral de decir por qué no está de acuerdo con los hechos. En el mundo, yo creo que en el mundo actual existen muchas formas de adquirir conocimiento, porque lo que es fundamental hacer una investigación, al menos leer algunos libros que están escritos por historiadores, y piensa y da tu opinión, y puede hacer vídeos con tu punto de vista. Pero hiciste el vídeo con tus hechos falsos para dejar claro que esa es la opinión sobre la mayoría de los indios. No, yo no puedo de acuerdo con eso, lo siento. Pues bien, esta es la conclusión final de este vídeo. Porque yo admiro a Gandhi y lo considero como alguien que vivo más allá de nuestro tiempo. La independencia de la India era inevitable con o sin Gandhi, pero la India como país no habría sobrevivido sin ese hombre. India habría separado tantos países pequeños. Un ejemplo clásico es el surgimiento del movimiento de Jalistán, que pide un país Sikh separado, y la tierra de Gorkha, un país separado para la comunidad de Gorkha en la India después de la independencia. Y hubo muchas, además de diferentes grupos de personas. Y fue Gandhi quien luchó para la unión de la India al incluir todas las religiones y idiomas en una nacionalidad. Todavía puede ver eso en el billete de rupia de la India, que está impreso en 17 idiomas oficiales de la India. Al contrario, la mayoría de los países europeos que estandarizaron a un idioma, Francia y España, es un ejemplo perfecto. O Francia yo creo que es un mejor ejemplo. Mientras que en un país como la India coexiste una gran mayoría de lenguaje y cultura complejas. Y la India demuestra al mundo que es posible. Y podemos ver lo que está pasando en España, su demanda por Cataluña. Igualmente en los Estados Unidos, por eso lo preocupaba al aumento de la población de latinos. En mi opinión, esa fue la visión de Gandhi que deberíamos apreciar. De hecho, fue un hombre que vivió más allá de nuestra época. Y fue alguien que le mostró al mundo que un país como la India realmente pudo existir, donde hay un país en el que la mayoría de los hindúes comparten la tierra con la mayoría de población musulmana del mundo. La India es una tierra en la que se hablan más de cientos de idiomas, pero que aún transmite la emoción de una nación. Esa es mi India. Eso es lo que hace que la India sea única en el mundo. Solo ha sido posible gracias al carisma de Gandhi, y como líder trabajó toda su vida para unir a este país. Para eso tuvo que morir a manos de una extremista. Y su gran contribución a la nueva forma de protesta, que se llama Satyagraha, se aferra de la verdad y desobediencia civil masiva para violar las leyes implementadas por las potencias coloniales. Las formas de protesta introducidas por Gandhi y adoptadas principalmente en muchas partes del mundo, por ejemplo en Sudáfrica por Nelson Mandela y el gran Martin Luther King en los Estados Unidos, etc. Fueron grandes seguidores de estas ideologías, y todos fueron influenciados por Gandhi. Y no solo ellos, el propio Barack Obama había dicho que Gandhi es su mayor inspiración. Había una foto de Gandhi en su oficina en el Casa Blanca. Como un indio, yo sentí alcanzar la voz en contra de este vídeo, y creo firmemente que es mi responsabilidad decirlo en voz alta al mundo.
Entonces, Jai Hind.